Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Episodio Códigos Invisibles aquí en la 91.9 Mantra FM. Y para esto vamos a invitar a quien puede hablar del tema y que nos va a estar ilustrando sobre qué se trata. Es Fresia Castro. Ella es escritora, periodista, creadora del método original de activación interna de la glándula pineal y, bueno, una amiga ya de Mantra FM. También está con nosotros Juan Pablo Caivano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenido. ¿Qué tal, Fresia? Perfecto, aquí contigo una vez más, pues, Maguita, como le digo yo. Bueno. Y contigo también, por supuesto, una vez más que nos encontramos, yo feliz. Bueno, nosotros también de tenerte aquí, saber que estamos a vísperas de varias actividades, las cuales ya también las vamos a compartir, pero lo cierto es que estás por dar una charla que está vinculada a una temática que has titulado Códigos Invisibles, ¿verdad? Así es, Maga. Y bueno, nos encantaría revelar parte de ese secreto aquí. Wow, es un tema profundo, ¿ah? O sea, se llama Códigos Invisibles porque en realidad también hay códigos visibles. Los códigos visibles son todo lo que nos informan, todo lo que conocemos, todo lo que es este sistema y todo lo que dentro de este sistema hay mentiras y verdades, ¿no? Hay desinformación e información y a veces tú no sabes qué elegir. Entonces, dentro de esos códigos visibles, o sea, bien digo, visibles, se ocultan los invisibles y los invisibles están dentro de nosotros. O sea, sí, ahí está la clave, ¿no? Claro. ¿Y a qué están vinculados estos códigos visibles? Primero? Los visibles están vinculados a creaciones humanas, obviamente, las creaciones nuestras que han determinado la existencia de un sistema de vida. Uh-huh. ¿Ya? Y ese sistema de vida hoy día está cayendo de alguna manera, ¿no? Está cayendo para ser transformado, no está cayendo para destruirse, sino que para ser transformado. Tú ves, en todos los ámbitos hay crisis, evoluciona, ¿no? digamos, claro, en realidad. Hay una... más que evolución, yo hablaría de un gran cambio, ¿ya? Un gran cambio que nosotros mismos vamos a producir. Esto no es un tema ajeno a nosotros. Muchas veces... cuando se habla de el sistema y se habla de que el sistema nos oprime, le echamos la culpa al sistema, ¿no? De las cosas, de los sufrimientos, de todo eso, te das cuenta, a ver, pero un momento, o sea, el sistema, ¿quién lo creó? No, y el sistema es una creación colectiva, es una creación en el cual hemos ido dando poderes o hemos ido quitando poderes o hemos ido de alguna manera comprometiéndonos o no comprometiéndonos, lo que son formas de creación. Por lo tanto, hoy día el resultado de este sistema que tenemos es un sistema basado en la necesidad de vivir de determinada manera, de poder suplir aquellas carencias que nosotros de las cosas que hemos perdido de nosotros mismos, y que ha determinado que hoy día hayan muchas de estas creaciones que ya están obsoletas. ¿Cómo que, por ejemplo, Fresia? Mira, te voy a hablar no lo voy a hablar esto en la conferencia, pero te voy a hablar, por ejemplo, en la política. A ver. La política mundial es una política que, si bien yo creo que los eventos que hoy día se acusan, digamos, de alguna manera, han estado siempre, pero hoy día la conciencia colectiva o la conciencia de la humanidad está despierta para entender que lo que antes aceptaba hoy día es inaceptable, ¿no? Y se empieza a juzgar de acuerdo a eso, y en el fondo lo que estamos haciendo, no sé si está bien o no, pero lo que estamos haciendo nosotros es haciendo responsables a los actuales ejecutores, ¿no? de los sistemas gubernamentales, podríamos decir, en todas partes del mundo. Los estamos responsabilizando de algo en el cual nos hemos dado cuenta ahora que existe y que no debería existir, pero que antes había existido y le habíamos dado la venia, digamos, ¿no? Habíamos estado incorporados en ello, a lo mejor por ignorancia o a lo mejor en nuestra interno sabiendo que eso era así, tomándolo como algo natural, en el cual nada podíamos hacer. Y de repente aparece que lo que antes era natural, que de alguna manera era entre comillas legal, hoy día pasa a ser ilegal, pasa a ser antinatural y pasa a ser antiético, por ejemplo. Claro, de todos modos hay como viejos hábitos que hay que dejar atrás, digamos. Exactamente. Ahí habrá una generación que padezca mucho esta crisis, ¿no? Esa intermedia en donde se deja atrás y que impacta a lo mejor con la nueva, ¿no? Que ya viene con otra apertura. Exacto.
¿Cómo sentís vos entonces que nosotros de alguna manera debiéramos tener más registro de esto que dices? O sea, no es solamente entender que hay cosas que hoy están obsoletas, sino... Claro, hay un tema que nosotros siempre esperamos que las cosas vengan de fuera. Es verdad. Y entonces, cuando uno habla del sistema, habla como que el sistema estuviera fuera de nosotros. Ujú. En realidad, nosotros somos el sistema y nosotros somos los creadores. Por lo tanto, si queremos respuestas, si queremos cambio, ese cambio viene de tu propio proceso. O sea, ahora, muchos dicen, pero ¿qué saca de cambiar uno si el resto no cambia? O sea, pero por favor, o sea, si tú cambias, cambia tu realidad. Cambia, mejor dicho, no quiero emplear la palabra realidad, porque la realidad está en lo invisible, justamente, lo real. Todo lo demás son resultados. Por lo tanto, todo lo que tú creas acá son resultados. O sea, tú ves el Gran Buenos Aires y es un resultado creativo de colectivo. O sea, los arquitectos, los ingenieros, los creadores de moda, no sé, todo hemos cooperado o han cooperado a hacer un resultado visible, ¿no? Y así en todo orden de cosas, incluso los resultados psicológicos son creaciones y todo eso. Por lo tanto, la clave está en la nueva creación que nosotros podemos hacer, y eso significa no dependencia de lo externo. O sea, empezar tú a tener tal potencial, a descubrir ese potencial, a emplearlo, porque lo tenemos. ¿No crees que el sistema puede limitarte? Digamos. Por supuesto. Bueno, por eso, ahí está. Supuesto. Yo puedo querer ponerme súper creativa, hacer un montón de cosas, pero de golpe siento que el lugar, o en el país en el que estoy, o el pueblo donde estoy, o la familia donde estoy, en un punto me limita. Tiene que ser muy valiente. Tiene que ser muy valiente, o sea, hay que dar el salto, digamos, el salto de creer en tu propia capacidad, buscar aquello que de alguna manera te desprenda de la dependencia externa. No te digo yo que te apartes del sistema, si el sistema lo creaste tú, lo puedes cambiar. O sea, si tú cooperaste a esa creación. Una cooperación es, por ejemplo, el cómo nosotros aceptamos lo que el sistema nos da con tanta facilidad. Es una forma de crear. O sea, estamos aceptando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos conviene dentro del sistema. O sea, nos dicen, mira, no sé, en la misma situación es, por ejemplo, tener tarjetas bancarias, tener facilidades de pago, poder acceder a préstamos. ¿Te fijas que todo eso? Que bueno, todos estamos felices porque podemos, así con eso vamos a construir una casita, vamos a comprar un auto, Sí, o por último vamos a sobrevivir. Es una trampa mortal igual. Por supuesto. Entonces, cuando uno dice, pero es que el sistema, si no es el sistema, es tú mismo que estás cooperando a que ese sistema siga, se mantenga. ¿Pero qué haces, Fresia? ¿Volvemos para atrás? No volvemos nunca para atrás. ¿No? El tema es, al contrario, empiezas a recuperar tus potencias. Eso significa que aquí entramos en temas un poquito más, yo diría, difíciles tal vez de explicar, de no ser un 100%, pero entramos acá a los temas de cómo la ciencia hoy día está explicando primero el universo, con esta famosa frase que está a punto de explicar la teoría del todo, ¿no? Que dice, el universo es un holograma compuesto de infinitas partes y cada parte contiene en sí el holograma entero, hablando de que nosotros tenemos una memoria, ¿no es cierto? Nosotros no somos parte del universo, y por lo tanto, en esta frase, digamos, como magistral de la ciencia, te está diciendo que tú a la vez eres el universo entero, ¿ya? Por lo tanto, todo es posible. O sea, es decir, por otro lado está el tema de los universos paralelos, los multiversos, todo esto que hoy día está confluyendo con los mundos paralelos, por ejemplo, el que tú puedas, las líneas de tiempo también. O sea, hay una serie de información que nosotros tenemos en este minuto que permite entender, comprender que tú puedes generar nuevos mundos o entrar en nuevos mundos, entrar en nuevas frecuencias, si tú entras en esa frecuencia, si estás en esa frecuencia. Bueno, ¿y cómo haces para poder entrar en esa frecuencia? Tienes que elevar tu frecuencia, y para eso, bueno, nosotros lo tenemos con el método Ciclopea, que ya lleva un cuarto siglo en expansión, digamos. Ahí es una fórmula, ¿no?, en la cual tú recuperas tu herencia y la empiezas a aplicar primero en tu creación local, diríamos, ¿no?, en tu creación individual, qué sé yo, y automáticamente, por estar en una frecuencia que es superior a este campo, sobre todo a la vibración de la materia, digamos, tú puedes de ahí, digamos, controlar o cambiar
los campos moleculares de acá, y, o sea, generar nuevos resultados que parecen magia, que parecen milagros, pero en el fondo no es sino la nueva capacidad que se está despertando en el hombre. O sea, hay un entendimiento distinto de parte de la ciencia, no de la ortodoxa, porque la ciencia ortodoxa es como sigue en los parámetros de, digamos, de lo explicativo. O sea, si no te lo puedes explicar con tu 10%, no existe. ¿Por qué le pones el nombre códigos, digamos, ahora? Porque son después claves, de toda esta charla. porque son llaves. Son, estamos hablando de llaves, entonces. Claro, estamos hablando, en los invisibles estamos hablando de aquello que tú no necesariamente tienes que traducir a tu comprensión intelectual, sino que está en tu memoria. Por eso te hablaba de la frase el universo, ¿no? Está en tu memoria. Lo que tienes que hacer es rescatarla. Y cuando la rescatas, te liberas de alguna manera. Te liberas y estás listo para entrar a reconocer esa nueva frecuencia en ti. ¿Crees que tenemos flashes de esto que estás diciendo? ¿Y dónde podemos encontrar esos flashes? A ver, un ejemplo que pueda pasar en la vida de cualquier persona, en donde traigas por ejemplo, un chispazo de esto. Hay flashes que te lo da la vida, como el que tú me acabas de contar, off the record, digamos, ¿no? Que te lo da la vida y que te dice, a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, esto no había pasado antes, no pasa. Y los flash internos, que te dicen, ¿por qué? A ver, no sé, por ponerte un ejemplo que podría ser, cosas tan simples como estoy pensando en una persona y te llama por teléfono inmediatamente, ¿ya? Eso que antes era raro, que la gente decía, mira, qué maravilla, me pasó esto. No, hoy día es de todos los días, a cada rato. De repente sentir que está pasando algo en alguna parte y al rato lo ves en la noticia, está pasando en alguna parte. Es decir, ¿de dónde sale eso, no? O sea, y hay muchas otras cosas más. El hecho de que de repente determines una creación X, dices, quisiera tal cosa o quisiera encontrarme con tal persona, que a veces salen cosas que tú piensas no es posible. Pero igual la deseas, la expresas y de repente aparece algo que ni siquiera imaginaba. ¿Crees que el sistema de alguna manera nos opaca estas posibilidades? Es que volvemos a lo mismo. Mientras tú aceptes el sistema, como que el sistema se viene hacia ti y que el sistema te controla de alguna manera, claro, ¿no? Estás creando eso. Estás apoyando que efectivamente el sistema te domine, te controla. ¿Y cómo es una vida fuera del sistema, Fresia, entonces? Es dentro del sistema, pero sin que te influya. A ver. O sea, decir, creando tu propia realidad en el fondo. La palabra realidad para mí me complica un poco. Creando tus propios resultados, diríamos mejor, ¿no? Tus propios resultados de vida. Es lo que la gente llama, puede decir el milagro, pero el milagro no es sino el generar resultados desde un campo superior al campo en el que te mueves normalmente acá. Claro. Y eso se está produciendo de dos maneras. Se está produciendo de una forma natural, que es por el efecto de la elevación de frecuencia del planeta, que está perdiendo su campo electromagnético, está disminuyendo, y eso significa menor gravedad, por lo tanto también hay un tema con el tiempo, mayor aceleración del tiempo, como decía Einstein, ¿no? Pero en lo que a nosotros concierne con respecto a la creación, a nosotros estamos en un nivel de más inteligencia, de más despertar de conciencia, de más capacidades latentes que afloran con mayor facilidad, y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos recrear el sistema. O sea, el sistema de alguna manera puede colapsar, o sea, esto no lo sabemos. El sistema puede colapsar porque ya no cabe en esta frecuencia, que es lo que está pasando. Y eso mismo nos va a obligar a nosotros que sobre ese sistema vayamos recreando. Claro, ¿no? Cambiando paradigma, pero esos paradigmas no cambian hacia afuera, cambian, si el ser cambia, imagínate, te voy a poner una cosa hipotética, imagínate que los gobernantes de los países pudieran tener ese cambio, ¿ya? Ese cambio interno, o sea, cambiaría todo automáticamente. Claro, o sea, totalmente. Cambiaría inmediatamente, ¿ya? Y ahora, parece utópico igual, parece utópico, pero fíjate que no es tanto. Hoy día tú, si tienes contactos con gente que está a la cabeza de algunos movimientos de gobierno, etcétera, o lo que sea, y encuentras seres que se están preguntando miles de cosas, que están haciendo yoga, por ejemplo, que están participando de ciertas, no sé, instituciones de conciencia, podríamos decir, o movimientos de conciencia, cada vez más. Lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta que
lo que pueden hacer como individuos. Claro, pero yo pensaba cómo se llevan las grandes masas a que puedan también acompañar este cambio. Mira, uno siempre va a haber, ¿no es cierto? Las masas son manejables. Eso ya se sabe hace mucho tiempo, ¿no? Pero la masa está compuesta por individuos, ¿ya? Y hay distintos niveles de comprensión dentro de los individuos. De hecho, sabemos nosotros que en este planeta coexistimos muchos como seres de, no quiere decir ni superiores ni inferiores, de distintas experiencias, podríamos decir, ¿no? Seres con experiencias más básicas, seres con experiencias más avanzadas, digamos, a nivel de creación. No estoy hablando de que sean de niveles así de socioeconómicos, ni culturales, ni de ningún tipo. Pasa así. Lo que hay que apuntar es al término sobre la masa crítica, la fuerza viva. La fuerza viva tiene diferencia con la masa crítica, que la masa crítica es una vez que llegas a completar un número X, entonces requiere de un número, digamos, un número X para provocar un resultado. Sí. Y la masa crítica requiere de calidad sobre el número. O sea, pueden ser menos seres, pero con alta frecuencia. Una frecuencia que va más allá de la frecuencia que nosotros vivimos normalmente aquí. Y hablamos de frecuencia creadora. O sea, ¿y eso ya se está viendo, ese tipo de resultados? Se está viendo, absolutamente. Nosotros lo vemos, imagínate, ya llevamos un cuarto siglo de experiencia y hemos visto los resultados que son extraordinarios. Hemos visto resultados que a mí, que tengo, digamos, que fui la creadora del método, digamos, que me asombran porque digo yo, pero es que yo no esperaba tanto, yo no esperaba esto en resultados de personas, de individuos y de colectividades. Lo que pasa es que a veces es como que estamos a la espera, por ahí las personas, como dices tú, ¿no?, que han tenido más experiencias, como resultados más concretos y visibles en lo social o en lo colectivo. Claro. Y eso aún, digamos, no sé cuánto hemos llegado. Pero fíjate, te voy a dar un ejemplo, no sé si es el ejemplo que te tengo que dar, pero en cuanto a la experiencia nuestra. Fíjate que hace un cuarto siglo, 25 años cumplimos este año de expansión. En la época que yo empecé a dar los seminarios, en la época que yo los daba, hablar de la pineal era hablar de algo que no sé, cualquier cosa, inimaginable. Sí. Hablar de que teníamos dos memorias, inimaginable en nuestro código genético. Hablar de los términos que se empleaban, menos de glándula pineal. Hablar de glándula pineal era misterio. Hoy día tú levantas una piedra y te habla de glándula pineal. ¿Por qué se produce eso? En un cuarto de siglo se ha producido algo que partió en América del Sur, que en donde nadie hablaba. Fíjate que en medicina habían solo dos investigadores, Piero Paoli y Russell Reiter, que eran los únicos que se habían dedicado a la investigación de la glándula pineal a nivel biológico, digamos, y no había nada más. Hoy día, obviamente, ya ha llamado la atención. Nosotros hemos tenido muchos médicos, por ejemplo, en los talleres, por decirte. Y como que ya empiezan, ya la pineal la ven con otros ojos. Empiezan como, se calcifica, pero no, en realidad puede no calcificarse. ¿Puede ser eso? Claro que puede ser. Ese es un resultado biológico de algo que está en lo invisible. Y ahí te toco nuevamente los códigos invisibles. O sea, esa capacidad que el ser tiene hoy día de superar todo lo que el sistema te está entregando, que es como que todo lo que se te devuelve en lo que tú participaste de creación, hoy día puedes revertirlo en ti. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día sabemos que existe un control mental a nivel planetario. Que ese control mental sea un control mental porque hay una fuerza que quiere controlar el mundo, o porque nosotros mismos hemos generado que eso suceda, da lo mismo, ¿ya? No importa. Que lo hacen porque son buenas personas y dicen, mira, la humanidad está tan tontita que nosotros lo vamos a ayudar, ¿no? O bien porque realmente quieren apoderarse del planeta, da lo mismo. El tema es que está sucediendo, claro, ¿ya? Está sucediendo. Entonces tú dices, existen formas o fórmulas para que tú puedas no entrar en ese control. Lo hay, en este minuto lo hay. Y esos son los códigos invisibles, por ahí van, ¿no? Hacemos una pausa musical y me decís cómo salimos de ese control. Vamos a un tema y ya volvemos, dale. El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
episodio Revelaciones Planetarias en la 91.9 Mantra FM con Fresia Castro aquí en la Argentina, recién llegadita a vísperas de mucho movimiento, de actividades, charlas, talleres, en fin, de lo cual vamos a también charlar. Y bueno, pensábamos en todo esto, ¿no? En el sistema en que estamos viviendo, Fresia, y cómo hacer para salir, digamos, esos pasos necesarios. Y no digo solamente... A lo mejor esto está enfocado en el trabajo espiritual de cada persona, hay algo que en el diario vivir también que sea más simple, que a lo mejor profundizar tanto en las cosas. ¿Cómo sentís vos que nosotros podemos ser parte del sistema, digamos, vivir en el sistema sin ser parte del mismo? Absolutamente, eso es lo que hay que hacer. Pero a la vez, primero partir por eso, partir por estar dentro del sistema, usar el sistema, si usarlo, tú quieres. tal cual. Claro, no depender de él, eso se puede, es el primer paso. Y luego es potenciar las capacidades que tú tienes para poder cooperar a que ese sistema no sé si se revierta, que se haga nuevo, digamos, se consolide en un nuevo estado, un nuevo comienzo, algo así. La fórmula es súper simple, o sea, es decir, está basado en una frecuencia, así como te decía que la Tierra está elevando su frecuencia, ¿producto de qué? Si esto es un proceso absolutamente normal, natural, hay un proceso solar, el sistema solar, que es esta intensificación de las ondas electromagnéticas, el Sol y todo eso, es lo que está produciendo, no solo en la Tierra, sino que en todo el sistema solar, está produciendo una elevación de frecuencia, y cada planeta está sufriendo, digamos, los efectos de aquello, y la palabra sufriendo no es la mejor, está gozando, diríamos, de este proceso, a pesar que aquí se ve como el cambio climático violento, como qué sé yo, como que todo está pasando como fuerte, ¿no es cierto? ¿La humanidad será la que está sufriendo a lo mejor? Sí, pero yo creo que estamos ante una oportunidad en el fondo, o sea, esto nos hace a nosotros, lo que te decía, más inteligentes, desarrollando nuevas capacidades, mejor dicho, capacidades que teníamos dormidas en una frecuencia más baja, y que ahora al tenerla más alta, están nosotros en una vibración más alta, esas capacidades que vibran en esas frecuencias nuevas están aflorando, estamos recordando, o sea, lo que nosotros somos seres en nuestro origen perfecto, en naturaleza perfecta. Aquí estamos, acuérdate que lo que hablamos tiempo atrás, ¿no? Aquí estamos densificados en una frecuencia más baja, por lo tanto no tenemos las mismas capacidades, pero hoy día que la Tierra está elevando su frecuencia, nos ayuda a nosotros a que estas capacidades anteriores, digamos, del origen, emerjan, ¿ya? Y ahí en el caso de la frecuencia más alta, para decirlo de forma muy simple, es el amor, ¿no es cierto? La frecuencia más baja es el miedo. Estamos viviendo un sistema lleno de miedo. Es verdad. Sea, nos están, y que se alimenta, además. Se alimenta del miedo, ¿no es cierto? Y nosotros caemos en esa trampa y nosotros contribuimos a alimentarlo. Bueno, ¿cómo haces para entrar en la dieta del miedo? En donde puedas, digamos, ¿cómo haces para correrte de eso que para dejar de tener miedo, sí. Entrar en la frecuencia más alta, que es el amor. Y cuando tienes amor no puedes tener miedo. La frecuencia de amor no es una frecuencia de un sentimiento humano. No es esta frecuencia que cuando tú dices... no sé, yo estoy amando a alguien, estoy amando a la humanidad, eso ya es una frecuencia buena, pero no es la frecuencia del amor. La frecuencia del amor es electrónica. La frecuencia del amor es un fluido electrónico que se recibe, por ejemplo, cuando tú, tú lo puedes recibir a través, como lo recibían, por decirte, los santos, en estos que entraban en éxtasis, que no es cierto, que después de la oración o de las meditaciones, los grandes yogis, cuando entraban en un estado de gracia, algo como así, estados de gracia, que antiguamente era, por decir, las únicas formas en que tú podías recibir ese fluido electrónico, y cuando lo recibías era como que se te saltaba el sello de memoria y quedabas en posición de hacer milagro, que la gente llamaba milagros, que no es sino el correcto uso, digamos, en la energía de acuerdo a leyes, de acuerdo a leyes inmutables, podríamos decir así, ¿no? Ciencia, en el fondo. Y que hoy día está más al alcance del ser. Y cuando el ser entra en esa frecuencia, que puede entrar a través de técnicas, ¿ya? De hecho, las técnicas yógicas son un caminazo para eso. Claro. O sea, antiguamente, hoy día es mucho más rápido a través, por ejemplo, a través del método Ciclopea. Tú entras
en un 2x3, por decirlo, ¿no? Entras y después, claro, tienes la responsabilidad de mantenerlo. Dime, ¿qué influencia, porque acá están comentando los oyentes en el chat, qué influencia tiene la naturaleza en todo esto? Digamos, nuestra relación, nuestro vínculo. Oye, porque, hay una cosa súper interesante. Porque el sistema, si hay algo que hace el sistema, es alejarnos de la naturaleza, ¿verdad? Súper interesante. Fíjate que pasa algo muy curioso con la naturaleza. La naturaleza las fuerzas de la naturaleza tienen frecuencia y son altas. Y esto tiene que ver con dos temas. La corriente continua, que es la corriente natural, vamos a hablar de corriente, y la corriente alterna. La corriente continua es de la naturaleza y va siempre hacia más luz y siempre hacia arriba. Y la naturaleza funciona con la corriente continua. Y la corriente alterna es la que nosotros hemos creado, que va de polo a polo, y con la cual nosotros nos manejamos mucho. Nosotros somos bipolares, o sea, estamos siempre entre un polo y otro que están separados, y es el libre albedrío donde tú creas hacia el bien o hacia el mal, o hacia el error, el acierto, etcétera. Entonces, en la naturaleza, esa fuerza que tiene un potencial muy alto, por decir una fuerza electrónica, llamémosla así, fuerza de luz, ¿ya? Por ponerlo así, que es la corriente continua, entre otras. Entonces, cuando en la humanidad, en su proceso de creación, nosotros somos emisores y receptores electromagnéticos, creamos mallas. Y esas mallas tienen frecuencias, tienen más o menos elevadas, bajas, dependiendo del sentimiento que tú tienes. Tienes un sentimiento de rabia, de tristeza, sí, de miedo, entonces vas a tejer y vas a entrar al tejido que tiene muy baja frecuencia. Sí. Y cuando tienes sentimientos positivos vas a entrar en las más altas, ¿ya? Pero para entrar en las otras, de la luz propiamente tal, tú tienes que encender un equipo. Que es un poco lo que te decían los yogis, los santos, que sea. Bueno, ahora. ¿Cómo llegas a ese encendido? La fuerza, bueno, ¿es muy elevado o no? No, pues esto que te digo, por ejemplo, en el método nosotros lo tenemos. O sea, decir, ahí es lo que se entrega, eso que se llama la conexión. Perfecto. ¿Ya? Que es la glándula pineal la que nos permite acceder a esos niveles. Claro. Pero primero, antes de activar la glándula pineal, tienes que activar un programa, que es el programa de encendido electrónico del equipo que tú eres. Pero voy a la fuerza de la naturaleza. No me quiero perder de ahí porque es bien interesante lo que está sucediendo. Fíjate que estamos en un periodo en que nosotros podemos controlar la fuerza de la naturaleza, pero quiero decirte, co-controlar, no co-controlar en un sentido horizontal, sino que co-controlar en un sentido como superior, creación tuya. O sea, una creación en la cual tú te conectas a una forma de creación superior, ¿ya? Que es tu creación original en el fondo, ¿ya? Que más allá de un tema espiritual, esto es para todo el mundo, incluso para los ateos, o sea, somos equipos electrónicos que tienen que encenderse a su potencial original, ¿ya? Ese potencial original tiene una fuente generadora a la cual tú puedes conectar, ¿ya? Va por ahí el tema. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú elevas tu frecuencia y estás en una malla, creas una malla de muy alta frecuencia, primero vamos a ver la de baja, ¿ya? Cuando tú creas la de baja, estás en la baja frecuencia, que es lo que pasa hoy día. Hoy día, por el miedo, por los fracasos, por todo un montón de cosas, ¿no? Sí. Por la crítica, por todo, tenemos una mezcolanza un poquito baja frecuencia a nivel creativo. Entonces, cuando viene, por ejemplo, un viento fuerte, ¿ya? De la naturaleza, que es lógico que hayan vientos sanadores, vientos renovadores, los que polinizan, los que producen, todo lo que significan los movimientos de la naturaleza en general, que son todos benéficos. Pero resulta que si tú tienes una malla de baja frecuencia, esto que es de alta frecuencia, tiene un decalaje, una diferencia vibratoria, y se transforma en un huracán, por ejemplo. Claro. Entonces se transforma en un huracán. ¿Cuál es el ejemplo que te puedo dar para entenderlo? Un huracán se produce cuando las corrientes marinas son más calientes y las corrientes atmosféricas son más frías. Cuando más caliente es la marina y más fría es la atmosférica, más fuerza tiene el huracán. Por eso llegas a categoría 4 o 5, depende de eso, de esa diferencia vibratoria. Lo mismo pasa con la malla creativa nuestra o la malla creadora y la fuerza de la naturaleza. Si tú encajas armónicamente con la fuerza de la naturaleza, ese se produce un control armónico, o sea, el huracán se transforma en un viento fuerte o en un viento suave, dependiendo. Un terremoto se transforma en un temblor ajustador.
¿Me explico? Sí, o sea, sí. todo el tsunami se transforma en un oleaje más suave. Nosotros tenemos pruebas de eso. Y Tenemos pruebas de haber parado terremotos. Oiga, ha habido una sala donde no se produjo un terremoto mientras afuera estaba oscuro, la ciudad, la gente toda con pánico, y en la sala no había, estábamos con luz, no se sintió ningún temblor, nada, absolutamente nada, pero 10 minutos antes habíamos terminado una reunión de 300 personas justamente cuando cumplimos 20 años. Esto fue en México. ¿Haciendo qué? El método. Habíamos hecho una activación del método, nuestro enciclopedia, y luego habíamos, dentro de esa activación, hicimos una creación de los mundos de perfección que queríamos vivir. Es una creación, porque vean tú que es simple. Sí, sí. Y resulta que nosotros no podíamos creerlo, porque incluso creíamos que nos estaban echando, que nos decían que nos estaban haciendo una broma, porque no se movía nada. O sea, no, ahí tembló, está temblando, entraron a avisar. Pero esto es muy digamos, ¿no es peligroso en un punto, digamos, tener esa capacidad? No, porque no la tienes tú. Porque estás conectado a una fuente mayor, o sea, una fuerza. Es uno solo el que lo hace. No, tú de ti no puedes nada. Acuérdate, Jesús decía, yo de mí nada puedo, es el Padre en mí quien hace la obra. Es que en el fondo, todo aquello que hoy día se ha separado, ya no tanto, de la ciencia y el espíritu, no hay tal. O sea, la ciencia y la espiritualidad nunca estuvieron separados en los orígenes, eran uno solo. Hoy día, desgraciadamente, el sistema y todo esto que estamos hablando, que hemos creado, ha separado, digamos, la ciencia y la espiritualidad, pero es una sola cosa. Fresia, una cosa que nunca te pregunté, ¿la activación de la glándula pineal podría ser utilizada para fines no benéficos? No puede. ¿Por qué no? Porque para poder si trabajamos como grupo y nos queremos, suponete, ¿no? Yo hago la activación y somos un grupo de 30 y los 30 nos queremos apoderar del mundo. Digo, ¿verdad? O sea, te pongo un ejemplo. Es imposible. ¿No? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? No se puede, porque en la frecuencia con la cual tú te tienes que conectar es una frecuencia, llamémosla en espacio, o sea, a nivel espacial, porque en realidad no es así. No, o sea, las frecuencias, tú sabes, son en expresión, digamos, en manifestación. No es arriba y abajo. No vamos a decir que nosotros aquí tenemos la frecuencia más baja porque estamos abajo y las frecuencias más altas están arriba. Pero para poder entenderlo, lo voy a explicar así, ¿ya? Tú te tienes que conectar a una potencia original, llámala fuente generadora, llámala al gran arquitecto, llámalo arquetipo 1, llámalo Dios, lo que quieras, como tú quieras, sí. ¿ya? Pero para llegar a esa conexión, tú primero tienes que prepararte como si estuvieras en la universidad y necesitas activar tu memoria celular durante 2 horas en las cuales tú entiendes científicamente, ¿ya? ¿Por qué cuando haces eso pasa lo que pasa? ¿Ya? No lo entiendes intelectualmente, es un proceso de despertar de memoria, eso es parte del programa. Lo que pasa es que cuando tú te conectas así, ¿ya? Cualquier pensamiento errado que tú tengas, por ejemplo, errado en relación a la conexión a la fuente, digamos, errado significaría un pensamiento más humano, que tuviera que ver con los polos. Que por ejemplo, polos separados, que por ejemplo tú dijeras, ya, me quiero apoderar del mundo, como dices tú, sí. ¿ya? Eso está en frecuencias de acá, está dentro de este movimiento con lo de cual creación. no crea. Por lo tanto, el programa se desconecta. Claro, y no crea. Absolutamente, no puedes. Ah, bien. No Bien. puedes, en absoluto. Bien. Con respecto a esto que venías diciendo, ¿no? De los dos polos que se unen y los dos tipos de energía, ¿cómo la persona se empieza a dar cuenta de que está entrando en una conexión armónica? Yo no te puedo decir cómo se da cuenta porque se produce por experiencia. O sea, tú estás... digamos, primero que nada, o sea, cuando tú haces el ejercicio por primera vez, obviamente sientes el cambio, el antes y el después, inmediatamente. Cuando estás dentro del seminario y haces la activación por primera vez, sientes la diferencia, en el fondo el encendido. Que entre paréntesis, en la conferencia yo hago la conexión. O sea, es para que la gente que vaya entienda que va a llevarse una experiencia de liberación, podríamos decir así, a la casa, así que y de aplicación creadora. O sea, no es la activación de la glándula pineal, eso requiere un proceso más
complejo, pero es la activación de la conexión original que nosotros tenemos para poder entrar en estas otras frecuencias. Claro. Al entender todo esto, Fresia, digamos, y entenderlo como grupo humano, nos hace como muy poderosos. Sí, copoderosos, vale, ¿no? Decir, te digo, claro. Fuente equipo. Okay, fuente equipo, o sea, considera que nosotros somos un equipo electrónico y que cuando nos conectamos a la fuente de poder electrónico, que es la perfección, es nuestra perfección original, todo lo que suceda acá va a ser, digamos, de la calidad, podríamos decir, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que mi deseo humano sea la voluntad divina. Qué bueno. ¿No? Es como... Esto te lo explicaría como resumen. En un punto, entonces, podremos decir que al sistema no le convendría que la humanidad encienda su pineal. No. Sería como un grano, ¿no? Sería realmente un problema si la humanidad enciende su pineal. Y el sistema o los que manejan los hilos de este sistema, ¿crees que lo saben? Ellos lo saben, evidentemente que lo saben. Lo saben. Y saben también cuándo pueden dejar el paso libre a lo que, por ejemplo, hoy día hay muchos, ¿cómo podríamos decir? Grupos, movimientos, no sé, gente que dice que activa la pineal. Y es muy distinto hablar de activación que hablar de estimulación. La activación es un programa que nosotros tenemos dentro que no puedes hacer saltar el sello de memoria de la glándula pineal, que en el fondo es un chip, ¿no? Nosotros tenemos varios chips, así como se habla de centros, de chakras o qué sé yo, nosotros lo llamamos los chips electrónicos. Entonces, tú no puedes activar ningún chip electrónico si antes no tienes activado el circuito correcto. ¿Todos tenemos el mismo chip? Todos tenemos los mismos chips, pero cada uno original. Está bien. Y todos se encienden el chip y lo llevan al voltaje que tiene que ser. Primero tienen que encender el equipo. Una vez que encienden el equipo, recién pueden encender el chip pineal pituitario, que es un triángulo electrónico. ¿Hay equipos que no se encienden, que ya caducaron? No. O sea, cualquier ser, absolutamente, cualquier ser de la humanidad y qué sé yo, que quiera recuperar su potencial, obviamente. Sería como pasar de analógico a digital a nivel humano, claro, ¿verdad? Claro. Algo así. Más todavía, por supuesto. Más que eso. Claro, porque en el fondo recupera de un plumazo, digamos, recuperas tu origen. Lo que pasa que es como en la yoga, por ejemplo, te voy a explicar un poquito. En la yoga, lo que pasa es que tú vas de manera cierta y definitiva, paso a paso, aunque tardes encarnaciones, pero vas paso a paso a una disciplina interna que te permite llegar al estado de iluminación, de encendido, iluminación o samadhi, y después a llegar al estado nirvana, paradisíaco, donde ya tú estás liberado y tienes el control molecular, puedes crearte vehículos, puedes vivir los años que quieras. Todo un tema que tiene que ver con las leyes de la física, absolutamente. Claro, ¿no? claro. O sea, eso, por ejemplo, es como se podía acceder, ¿no? O un punto de vista también, digamos, devocional, que es el caso de los santos, por ejemplo, ¿no? Que llegaban a una cúlmine, donde, por ejemplo, San Francisco, que llegaba a un estado encendido, ¿no? Que se iluminaba la capilla donde estaba, de Santa Clara también, etcétera, ¿no? Otros que pueden hacer milagros, como San Martín de Porres, que está en 4 lugares a la vez, claro. Qué sé yo, la ubicuidad, todo eso tiene que ver con esos estados. Claro, ¿ya? Han sido ejemplos para que nosotros sepamos que se puede hacer. Que se puede, claro. Y eso requería de mucho tiempo de dedicación. En el caso nuestro, por ejemplo, yo ahora te hablo del método, ¿no es cierto? Tú recibes instantáneamente esto, lo tienes, pero significa que cuando estás conectado y cuando estás creando desde ese estado, va a hacer que igual que si fueras un gran yogi o igual que fueras un gran santo, pero en el momento que te desconectas, entras a la frecuencia de acá y puedes empezar a decir, ay, estoy triste o estoy contento o que lo que sea, pero desconectado aparentemente. Hasta que tú, por tu propia creación y por tu propia voluntad, dices ya, 1, 2, 3, me vuelvo a conectar, digamos, ¿no? O sea, ahí está tu libre albedrío, está tu responsabilidad. En quedarte en un lugar o en otro. En quedarte en esa conexión o en dejar la conexión. Me quedaría contigo. ¿Qué tienes que hacer después del programa? Bueno, Fresia, un gusto haberte tenido aquí. La verdad que siempre ha sido como muy enriquecedor nuestros encuentros. Gracias, María. En el aire y fuera del aire también. Y
a lo mejor nos gustaría dejar en ti hoy una reflexión final para que con esto ya cerrar el programa del día de hoy. ¿Qué te parece? Tú sabes también como yo, Maga, que todo comienza en América, ¿o no? Todo el proceso de cambio, todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver con nuestro continente y todo parte de este cordón andino y es nuestra responsabilidad lograr este esplendor que viene para los tiempos, lo que llamamos los futuros potenciales, que también los creamos nosotros. ¿Cuál es la receta? El poder del amor. O sea, mientras tú tengas amor, no ese amor humano, sino ese amor incondicional, ese gran amor, y ojalá puedas acceder a este fluido amor que se da, digamos, a través de una técnica o a través de un estado, ¿no?, específico, como los que hablamos. Podemos generar el gran cambio que todos esperamos. Qué bueno. Y gran responsabilidad para los americanos. Para ¿no? cada uno de nosotros, todos tenemos que jugar ese rol, todos sin excepción. Bien, muchísimas gracias. Gracias también. Latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.